Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 5 de su podcast de confianza después del ensayo. ¿Cómo están mis panas? ¿Qué me cuentan? Bien, papi. ¿Bien? ¿Y tú, Tengo el Carlito? sueñito de después de comer. Igual. Oye, la hora del burro. La hora del burro. La hora del Literal, la hora del burro. La famosísima hora del burro. Es que nos fuimos a comer, grabamos otro episodio y ahorita estamos reposando. Haciéndole cositas para que tengan contenido, chamo. Tenemos que tener para que tengan contenido. Toda la semana fieles a la causa. Llueve, truene o relampaguee. Qué gafo. Bueno, muchachos, no se les olvide seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook. Por supuesto, suscríbanse al canal de YouTube. Pueden también escucharnos en todas las plataformas de reproducción de audio que se encuentran en la web. Spotify, eBooks, SoundCloud, todo eso. SoundCloud. Verga, SoundCloud, chavo. Ha pasado tiempo, ¿no? Ha pasado tiempo. Ahí se te cayó esa cédula. Duro. Que no, yo tenía playlist en SoundCloud. Chavo. Y que no, yo reproducía mi playlist en el Play 3 en SoundCloud. ¿Te imaginas? No te imaginas. ¿Qué más, Carlito? ¿Qué me cuentas? Bueno, yo sí soy de esa generación. ¿Sí? De Play 3. Chamo, yo era Soy feliz. el más viejo del podcast aquí. Yo cuando salió el Play 3, yo preferí comprarme el 360, el Xbox. Yo cuando llegué a Francia me compré el Play 3. Yo tuve Play 3 varios años. Y jugaba Call of Duty en línea ya. Con todos los panas de la Bolívar B. Éramos un grupito. Ahí estaba Carlos Eregu, estaba Abner, estaba... Poco gente. No me acuerdo ya ni siquiera Ricardo. Creo que Ricardo Corniel. Un poco de gente ahí. Estábamos Echándose el plomo como una echándonos desgracia. plomos todo el rato. Sí. Qué rico. Todos sabemos que los videojuegos te ayudan a mejorar en la música. Claro. Cállate ayuda- a coba, pues tú mismo. Te ayudan a entrenar la Mucho, coordinación. Ya hablamos de los hobbies, pero Drena, bueno. eso drena rabias, como quien diría. Te permite ¡ah! En vez de entrar a golpe al director. o al concertino que te cambia la arcada el día del concierto. Oye, Ahí estaba este chamo en los clarinetes también, Víctor. Víctor Jugaba con mucho. nosotros. Víctor jugaba mucho. Bueno, y hablando de Play 3, 360, eso también es un instrumento, ¿no? Porque, digamos, con ese instrumento puedes jugar videojuegos. herramientas de ocio. Exacto. Herramientas de ocio. Será el término técnico. Termino- En latín. Mamá, no En quiero que me latín. compres una consola. Herramientus de ocius. Mamá, no quiero que me compres una consola. Como se nota Quiero es que la me hora- compres una herramienta de ocio. Sí, se nota que ahora el burro. Se nota que es porque- la hora del burro porque estamos hablando pura huevona. Bueno, Bueno, vamos a centrarnos, vamos a ¿Cuál es el centrarnos. tema de hoy, Rafa? Cuéntanos. Bueno, muchachos, el tema de hoy es algo que seguramente a ustedes también les pasa y que le preguntarán muchísimos por sus redes sociales o en persona. Y O que sus a mí alumnos. muchos me preguntan, ustedes ya saben el chiste interno, que por lo menos la gente que me sigue, Rafa, ¿qué boquilla usas? Aquí, para lo que también en Spotify, mi cara siempre es un poema. Pero aquí hoy vamos a hablar sobre si de verdad el instrumento importa. O sea, vamos a debatir eso hoy entre los tres. Un tema, perdón, un poco delicado. Polémico. Bueno, polémico no, porque de verdad yo opino que es algo muy personal a pesar de todo. Pueden haber pistas que uno puede seguir, pero al final su setup, su equipo es algo muy personal. Lo que me funciona a mí no le va a funcionar a Carlos, no le va a funcionar a Rafael, no le va a funcionar a Pedro, ni a María. Porque ni a yo José. tampoco toco clarinete. Por supuesto, aparte, no, pero que estoy gafo. Entienden a lo que me refiero. Y, o sea, yo pensé que con los instrumentos de cuerda es mucho más complejo que con nosotros los vientos, porque ustedes tienen el hecho de que hay instrumentos funcionales, podría decirse, desde la época de Mozart. Bueno, Mozart no, pero instrumentos que tienen 150, 200 años, que son increíbles, y instrumentos que hicieron hace un año y medio, que también son increíbles. Yo pienso que lo que nos puede ubicar, una cosa que podemos tener en común, es que hay estándares, ¿no? Claro. Dentro del estándar, lo que tú dices, hay preferencias personales de lo que tú estés buscando o lo que tú prefieras del sonido, pero hay un estándar. Tú sabes que a tu estudiante principiante, tú no le vas a recomendar un clarinete del que tú usas, por ejemplo, ¿sabes? Claro.
O una persona que de repente esté adulta y esté comenzando a tocar un instrumento de manera amateur, tampoco le vas a decir que se compre un instrumento de un estándar alto. Sobre todo por la inversión económica que eso conlleva. ¿Ya? Y también que eso, muchas veces representa. nosotros en nuestro caso, está bien, tienes un instrumento muy bueno, está bien, hay muchos defectos, podrían decirse, que han sido mejorados en los instrumentos de alta gama, pero que no necesariamente es bueno para comenzar. No está mal comenzar con un instrumento bueno, por supuesto, hay que tener cuidado con lo que, no hay que estar comprando instrumentos en AliExpress, Alibaba. sí, ese tipo de cosas, por favor. Wish. Hablen con sus profesores antes de comenzar un instrumento y comprar lo que sea. Porque hay instrumentos que te ayudan. O sea, yo en mi opinión me parece que... Un ejemplo, el instrumento que yo no decía, por ahora no hablemos de marca ni de nada. El instrumento que yo recomiendo a mis alumnos para comenzar es un instrumento que está súper bien, de verdad. De verdad, muchas veces uno lo toca y dice como que... Perro, está bien. Pero es un instrumento que pide un poco más de aire, que tiene un poco más de cosas que no son, que son más difíciles de hacer que un instrumento como el mío. ¿Y qué hace eso? Como tú vas a trabajar más para lograr esas cosas, cuando tomas un instrumento de una calidad mucho más alta, ¡oh, qué fácil, qué cómodo! Tengo mil y un más posibilidades. Y disculpa que me te interrumpa, para que la gente también vaya sabiendo y aprendiendo más de nosotros, ¿qué instrumento utilizas tú? O sea, en tu gama, porque hay miles de clarinetes. Sí, sí, bueno, claro, hay muchas marcas de clarinete. Yo, con mi cuarteto, somos imagen, perdón, de una marca, ¡chamo! De una marca francesa que se llama Henry Selmer, que es una marca que hace principalmente... Parisina. Bueno, sí, una marca... Porque siempre es Selmer París, ¿no? Sí, siempre es porque ponen eso porque como que la fábrica estaba en esa zona por facilidades de acceso por el Sena, XY, cuento muy largo. Y somos imágenes de esa marca y de verdad fue una... No es porque están haciendo los mejores clarinetes y nada. Fue que simplemente en un momento que yo quería cambiar un instrumento de mejor calidad, probé y en esa marca conseguí algo como que, esto es lo que estoy buscando en este momento. Te quedas ahí, por cuestiones de costo tampoco puedes estar cambiando de instrumento todo el tiempo. Y después, un modelo nuevo, lo pruebas y como ya te acostumbraste a un cierto color, una cierta manera de tocar, te sientes cómodo con eso y terminas como adaptándote y gustándote un color, una familia de instrumentos particular. En el clarinete, de verdad, tú puedes escuchar, un oído entrenado puede escuchar mucho la diferencia entre las diferentes marcas de clarinete. ¿Y tú, Carlito? Yo tuve la suerte de cuando llegué a Berlín conocer a un señor, un filántropo que es médico y él presta instrumentos. Eso pasa mucho aquí, ¿no? En Alemania, que hay muchas personas, bueno, adineradas o que están... Sí. ¿Cómo se llama? Heredan los instrumentos de su familia y los tienen ahí y se los van prestando a estudiantes y a buenos músicos. Y claro, creo que tienes que pagar el seguro o algo, pero hacen hasta audiciones. He visto que hacen audiciones hasta el Estado alemán, que tiene como reservas de instrumentos. Los bancos también hacen Los eso bancos, mucho. exacto. Y hacen audiciones y concursos para ver a quién le prestan el instrumento ese año o por cierto tiempo. Correcto. Sí, yo no sé la historia exactamente de él. Él es un médico que es una persona que tiene muy buena posición financiera, comodidades. Y yo lo que sé es que él colecciona instrumentos. Y tuve la suerte de llegar a él por otro contacto, un amigo músico también, y toqué para él. Y en aquel entonces, eso fue en el 2015, estaba la crisis de Siria y estaban llegando refugiados a Berlín, donde yo vivía en ese momento, antes de empezar los estudios en Münster. Y él quería hacer como algo similar al sistema, pero con refugiados en Tempelhof, me acuerdo, en ese aeropuerto que no está en uso, en el centro, en una zona de Berlín. Y él me preguntó distintas cosas relacionadas al sistema, pues y como yo crecí en el sistema, él se sintió muy agradecido porque él lo que quería más o menos es saber un poco la estructura, cómo él podía también quizás generar algún tipo de empleos, como la gente que iba a trabajar allí. Y yo le hablé en calidad de cómo se organizaba la orquesta con él, la persona que organizaba las cosas artísticas, la persona que tomaba las decisiones administrativas, los atrileros, la gente que copiaba, todo eso. Y él
Eso fue la reunión, fue un jueves y me dijo, ven el lunes, tengo un cello para ti. Y yo, ok, vale. Entonces fui Está bien. y toqué el instrumento y me puso varios arcos de muy buena calidad para probar. Y él estaba sentado haciendo su trabajo y yo estaba probando los diferentes arcos. No sabía en ese momento que no tenía conciencia de que para probar un arco, ustedes no se imaginan porque no son instrumentistas de cuerda, pero la diferencia que hace. Yo no lo creía hasta que fui con un amigo y él me llevó a que yo escuchara, porque lo que tú tocas detrás del instrumento Tú lo que sientes no es igual a lo que se escucha. no es igual a lo que se proyecta. Y el arco, según la calidad, hace una diferencia bestial. De hecho, yo hace como 2 semanas quedé enamorado de un arco que me prestó mi luthier, que estaba reencerdando el mío. Un Frechner alemán increíble y la facilidad es mejor que mi arco. Y que, ay, se me perdió. Me lo Entonces, robaron. en aquel entonces él estaba ahí sentado y él estaba sentado en la computadora trabajando y yo estaba en su despacho probando los arcos. Y cuando probé, yo todavía toco con ese cello y ese arco. Y cuando probé ese arco, él se volteó y me dijo, suena bien. Y la verdad que sí, estaba sonando muy bien. Genial eso. Y tengo la suerte de que yo para eso pago un seguro anual y tengo que llevar el instrumento cada 6 meses Revisión. a revisión y tengo que reencerdar el arco cada 6 meses. Claro, cuando... Pero El mantenimiento yo, habitual. yo empecé mis estudios y terminé mis estudios de bachelor, hice mi certificado, que es un diploma intermedio allí, y ahorita estoy haciendo la maestría y estoy prácticamente cursando todos mis estudios con un instrumento que yo no me pudiera comprar. Qué genial. O no hubiese podido en aquel entonces. Entonces, ¿Y sabes cuál es el luthier que lo hizo? ahí está el detalle que no se sabe, porque hay un tema con los instrumentos de cuerda muy interesante, que en aquel entonces, a principios del siglo XIX, o a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, no sé exactamente cuándo, había mucha falsificación de instrumentos. Y Alemania tenía un mercado muy grande, como hoy en día lo tiene quizás China, un mercado emergente de instrumentos. Entonces, pasaba mucho que alguien fabricaba un instrumento, o conseguía o restauraba, y le ponían etiquetas de uno de los... Tapa amarilla. No, le ponían etiquetas de uno de los luthieres famosos italianos. Entonces el cello por dentro tiene una etiqueta de Galliano. No es un Galliano, es un instrumento alemán de principios del siglo XX. Suena muy bien, me gusta mucho. Es una calidad que siempre, o sea, no me imaginé nunca que iba a tener una suerte así. Claro, hay que ver con un instrumento con Hay instrumentos mejores que ese instrumento. ese nivel de lutería. Ah, pero tú dices que igual. tienes la duda de si, por lo menos tu cello, Yo no tengo la duda. Ah, Los lo que- luthieres saben si es o que no. eso no es un Galliano. La etiqueta dice Galliano y es una etiqueta falsificada. Finalmente En el no- tuyo. Por eso no, sí, por eso si alguien va a hacer un avalúo del instrumento es complicado porque no se sabe exactamente, Claro. pero es un instrumento de buena calidad y yo me siento súper agradecido Perdón. y afortunado de tener la oportunidad. De Y en, tocar con eso, claro. y en algún momento me gustaría adquirir mi propio cello acá. Sería genial. Tú, Rafa, tu historia un poco con instrumentos. O sea, yo sé, perdón de cortarte, que Alexander es la marca alemana por excelencia que... O sea, de todos mis amigos cornistas, mis conocidos cornistas, dicen que, o sea, como decimos en Venezuela, no sé si en otros países americanos, de América Latina utilizan esa expresión, un tiro al piso. Algo seguro, sí. Bueno, sí, yo toco con Alexander, modelo 103, que en realidad el que tengo ahora mismo es el segundo 103 que tengo. El primero lo compré antes de venir acá. Con él fue que empecé mis estudios. Me acuerdo que en aquel entonces compré un un Alexander 103 de cuerno martillado a mano. O sea, la curva que está antes de llegar a la campana era martillada a mano. Y entonces eso te agrega ciertas diferencias a uno normal, aparte del que eleva el precio, pero hace que el instrumento tenga ¿cómo se dice? Una Diferencia en el color, en el diferencia timbre. sonora y a la hora de tocar distinta a uno, por así decirlo, estándar. Todos estos cornos en la Alexander son hechos a mano y claro, en aquel entonces se adaptaba mucho como yo tocaba.
claro, yo venía de Venezuela y tal, y cuando llegué aquí fui cambiando mucho mi forma de tocar y como a los 2 años y medio se me dio la oportunidad de venderlo y comprarme uno nuevo. Aquel tenía laca, la laca también cambia, porque yo siento que la laca sobre el metal hace que el sonido sea más directo. Hace que el sonido sea más directo, para mí es un poco más fino. No sé, le resta mucho, claro. Pierdes que el instrumento sin laca te va a dar un poco menos, porque el sudor de tus manos lo va a ir le va a ir quitando material, se te van a Corrosión. lo va a ir corroyendo, te va a dejar las manos verdes. Pero para mí cuenta menos lo estético que El la, resultado final, por supuesto. que la Sonido. sonoridad. Sonoridad. Y por eso me compré el que tengo ahora y utilizo la campana que produce mi profesor, que él usa una técnica muy, o sea, innovadora. Normalmente para hacer las campanas de cornos tienes que unir dos pedazos de metal y darle la forma Hasta que toma. hasta que tome. La otra es martillándola hasta que tome la forma. O también la puedes, como dije, la puedes unir y la sueldan. O le hacen como una... Con soldadura. Ujú. O también la hacen como unas muescas y las unen. Las campanas de mi profesor, aparte de que tiene como ciertos modelos, longitudes, pesos y tal, él las mete como, según lo que entendí que él me dijo, las mete en una Prensa. una prensa hidráulica, mete las chapas de metal y le deja la forma ya. Ah, claro, es una placa, por decir, cuadrada, que la mete en un sitio y eso simplemente la dobla hasta que él toma la... Ya. Y entonces tiene Y no hay soldadura. No, Genial. entonces tiene ¿cómo se dice? La tensión de la campana es igual en toda la campana. Porque lo que pasa con los martillazos es que va cambiando Claro, porque hay el una grosor. forma... Igual con la soldadura. En el punto de la soldadura siempre va a haber más tensión que en el resto del metal. Y con respecto, si yo amo a Alexander, obviamente por esto hay mucho debate, dicen que hay Alexander muy malos y tal. Yo le digo que todo depende. O sea, todos los instrumentistas somos distintos. Y ahí va el tema de nuestra pregunta, si el instrumento de verdad importa. Y con respecto a lo Alexander, y creo que todos los cornos en general, es que tú tienes que buscar el instrumento que mejor se adapte a ti. Yo lo vi cuando... Es más, tengo un video en YouTube de buscando mi segundo corno, lo tengo en YouTube, visitando la fábrica del Alexander y no sé, yo lo siento más que tú no eliges el instrumento te elige a ti. Es como la escena esta de Harry Potter, Con la varita. Sí, lo pensé. Con la varita Lo pensé, mágica. lo pensé. que Harry va a comprar su primera varita y él prueba todas, pero ninguna le sirve hasta que le dan una y... ¡Wow! ¿Sabes? También es como una simbiosis entre tú y el instrumento porque también dura, qué sé yo, los primeros días enamorados. Es una extensión de ti. Y después, ya la segunda semana, ya es como que le empiezas a encontrar los defectos. Ya sabes, tienes que empezar a trabajar lo distinto a los otros instrumentos que has tenido. Por eso mucha gente dicen que son malos porque no tienen la paciencia para adaptarse. O no tienen como la flexibilidad para saber qué es lo que le pide el instrumento. Claro. Pero per se, o sea, lo que pasa con el Chan es que tienen algo. O sea, le han copiado mucho porque la patente del 103 se venció hace unos años. Ya está en libre, Ujú. patente libre. Y la han ido copiando y le han ido haciendo modificaciones muchísimos luthieres y fábricas. Pero es que sigue teniendo, aunque copien el modelo, es que sigue teniendo algo. Es Ahí como el sí. secreto de ellos. En francés llaman eso el savoir-faire, que es como el hecho de el aprendizaje un poco, diríamos, místico, que se pasa de una generación a otra en una marca en particular. En la marca que yo toco, Selmer, pasa con los saxofones. Hay muchas otras marcas que hacen yo no soy saxofonista, no toco para nada saxofón, que hacen saxofones muy buenos, pero mucha gente dice que al final, aunque copian los modelos, las patentes de Adolphe Sax, dicen, hay algo en el saxofón Selmer que es casi que un secreto de fábrica, que lo sabe la gente que trabajó en Selmer y que producen eso entre ellos. Y me parece súper increíble que, como tú dices también, Rafa, que aunque sea un modelo que se pueda copiar porque la patente, o sea, todas las medidas y los pesos de los materiales, todo, los aliajes estén públicos, sigue habiendo un misticismo a través del hecho que
cuando lo hace la marca X y cuando lo hace la marca Y, pues. Y seguramente hay cornos o clarinetes o chelos que serán muchísimo más fácil de tocar o que pueden hacerte la vida más fácil, porque por lo menos el 103 no es un corno muy sencillo de tocar. En el grave cuesta sacarle sonido. Eh, para, para muchas cosas es difícil, que si cuando presionas la primera posición, ese cambio cuesta. Hay ciertas posiciones que tienes que saber bien cómo trabajarlas por la afinación o los armónicos que son más difíciles de centrar. Pero siempre que pienso, pruebo otras marcas y digo, wow, este es mucho más fácil que el mío. Pero siempre a lo que termino llegando es que el sonido. Hay algo, Hay algo en el sonido que que uno no... que uno no logra explicarlo. Ujú. Yo sé que en las cuerdas, Carlos, no sé, tú me puedes corregir, es mucho más místico. Todavía Místico más. en el sentido porque, Todavía más. No primero, sé. la cantidad de grandes luthieres que han producido la historia. Y bueno, otros la marca de clarinete, de verdad, mega buenas. O sea, que se hacen competencia en el mundo profesional, habrán 6. Que para Perdóname si empezar, olvidé alguna, pero los luthieres. para empezar, ¿qué marcas? O sea, cuando ustedes hablan de marcas en instrumentos, a mí eso me suena muy lejano. Ujú. Me suena extraño porque al final hay... Ustedes son luthieres, ustedes Son son más luthieres, tú vas a la específicos. casa del... Y a lo mejor si esa persona... ¿Quién sabe? Es una pregunta de si esa persona se pone a producir en masa, por así decirlo. ¿Quién sabe si tendrá la misma calidad o si va a producir un mismo tipo de instrumentos, ¿no? Pero hay muchos luthieres y tú vas y tú visitas esas casas, pero es como cuando ustedes hablan del clarinete, no sé, ¿qué se llama? Buffet. Buffet Buffet. o Alexander suenan como casas gigantescas, grandes. Y lo son. No, esto es, Son tú fábricas vas, enormes. los luthieres acá tienen prestigio y eso, pero son casas más como negocios chicos, ¿sabes? Ujú. Y de hecho, yo también tuve la suerte, cuando presenté mi audición en Münster en el 2015, estaba haciendo música de cámara con muchos amateurs en Berlín y había uno de los chicos que había estudiado música en Bélgica, un chico de Bruselas. Y él era profesional y se juntaba con nosotros. Y él tuvo una amiga que estudió en el conservatorio, en la escuela de música con él, cello, y ella después se dedicó a la lutería y vivió muchos años en Montreal, en Canadá. Y se habían recién mudado a Berlín y no conocían a nadie. Y ella estaba fabricando chelos y su marido estaba fabricando violines, porque él estudió violín. Normalmente en las cuerdas pasa eso. La gente ha estudiado un instrumento o aprendió a tocar un instrumento de chico y se dedica normalmente a hacer ese tipo de instrumentos, son los mejores. Sí, Nosotros porque pasa también bastante. Que tocan los cornos clarinete o que también. tocan Generalmente corno. los que son los genios de la reparación del clarinete, los que son muy buenos, que es casi una ingeniería, desarrollar los instrumentos, hacer evolucionar los instrumentos, pienso que generalmente son gente que tocó el instrumento. Yo conozco por lo menos un luthier venezolano súper bueno, que ahora mismo vive en España. Wilmer Ramírez se llama. Él era cornista de la Municipal de Caracas. Y el tipo ha hecho cursos en todas las mejores casas de cornos y de instrumentos de Europa. Y ahora está en España. Y la verdad es que él sigue innovando, es impresionante. Y él era un cornista maravilloso. Yo llegué a tocar un cuarteto con él y siempre está buscando manera de hacerle modificaciones al corno para que suene más fácil. Él sabe si tú quieres lograr cierta cosa, cómo lograrlo, cambiándole ciertas cosas o agregándole. La verdad es que a mí siempre me ha fascinado la lutería. O sea, eso de cómo lo reparan, cómo lo hacen. O sea, yo no tengo esas habilidades con las manos Manuales. para crear, pero siempre me ha llamado, o sea, siempre me ha fascinado. Yo me limito al desmontar el mío, limpiarlo y volverlo a montar. Y Yo, muchas veces volviendo lo al- monto y igual voy a la tienda como que a mi luthier. O sea, Volviendo normalmente al yo creo tema de Mira en Berlín, ahí, perdona, Tranquilo. para terminar la idea, ella estaba construyendo instrumentos nuevos y en el 2015 recién llegaba, bueno, yo tenía un año en Alemania, pero estaba más que todo estudiando alemán, no había comenzado los estudios acá.
y no tenía el conocimiento ni la experiencia o las experiencias que he reunido hasta ahora. Y Alexander me pone en contacto con ella y ella me dice, oye, ¿cómo estás? Él le dio mi número a ella. Me dice, hola, Alexander, me dio tu número, me gustaría saber si tú puedes venir y tocar mi cello, que lo acabo de construir, probarlo yo jamás me imaginé la calidad. Cuando yo llego al taller y yo pruebo ese cello, Dios mío. No, en serio. O sea, es un instrumento recién fabricado. Verde. Chamo, y sonaba impresionante. Impresionante. Yo creo que pronto, espero en algún día próximo comprarme un instrumento. Y yo creo que la primera persona que visitaría sería ella. También porque fueron súper amables conmigo. En aquel entonces yo la acababa de conocer. Y él me dice, a ver, tócalo. Me dice, sí, eso sí trae tu arco, me escribió en el correo electrónico. Y yo, mi arco, tócalo. Oh, tal. Quiero que te lo lleves, te lo puedes llevar 2 semanas mínimo. Yo te hago un contrato y tú te lo llevas. Entonces, yo le digo, pero yo tengo audiciones y tengo que viajar. Me dice, no importa, llévatelo, toca con él. Y yo, oh, ok, vale. Entonces me hicieron un contrato, yo lo firmé y me llevé su estuche y su cello y era un instrumento maravilloso. Y ahí es donde vamos, creo que en el episodio pasado les comenté que existen muchos experimentos de que ponen a la gente a escuchar chelos antiguos y chelos nuevos y no les dicen, y mucha gente ha preferido el sonido de los instrumentos nuevos. La lutería de cuerda se ha desarrollado muchísimo, muchísimo. Yo vi un video, o sea, sí, un video, creo que fue en YouTube, de que pusieron a grandes violinistas a probar Guarnieris y Stradivarius, que son las leyendas, o sea, uno neófito de instrumentos de cuerda, hasta ignorante del el verdadero valor de un instrumento de cuerdas, a uno le dicen Guarnieri, dicen Stradivarius, y uno se imagina puro Bugatti, o sea, puro monstruo. Le pusieron a grandes violinistas a probar con los ojos vendados, instrumentos nuevos, instrumentos de esos luthieres, y hubieron muchos que prefirieron los instrumentos nuevos, los instrumentos recientes. Aunque yo tuve también la oportunidad, conocí a un luthier en Berlín, Florian Geithner, y en su taller él tiene un Galliano original. Original. Y ¿Cuánto vale eso? bueno, es un instrumento que está aproximadamente valorado en unos 250.000 euros. Y yo lo toqué y es que también es una experiencia mística. Es místico, de verdad. El sonido, la cantidad de armónicos que suenan, tú sientes que el sonido se va para todos lados. Es como que hace así, ¿sabes? No hace así, es como hace Entra en resonancia al 100%. para Qué todo, genial. para atrás, para adelante, Qué para genial. arriba, para abajo. Fue una experiencia bien mística, de verdad, tocar ese cello. Yo lo primero que también hago cuando pruebo un corno es sentir la vibración en la sala. O sea, hasta me quito los zapatos, trato de sentir la vibración que es. ¿Qué Porque producen? por el sonido es eso, es vibración, es la vibración del aire. Y o me pego así a una pared y trato de ver si todo en la sala, o sea, ustedes seguramente les pasa que tocan algo y suena una lámpara, suena un cubierto en la cocina. Algo que vibre alrededor de ti. Si hay mucha vibración así, yo digo, esto está bueno. ¿Sabes qué? Interesante, porque yo acababa de recibir ese instrumento del doctor que me lo prestó y el instrumento estaba dormido. Con los instrumentos de cuerda se habla se que cierra el la instrumento madera. se duerme. Si tiene muchos años de ser ¿Tiene tocado, algo que ver con que se reseque la madera o algo? creo que si la madera no vibra, a lo mejor a nivel microscópico se cierra un poco. Entonces tenía cuerdas viejas. Y yo lo acababa de recibir y fui a clase con mi profesor en aquel entonces, en Berlín. Y yo no estaba muy seguro, yo estaba ahí súper agradecido y no era muy conocedor ni tenía mucha experiencia. Vuelvo y repito, nunca había tocado con un instrumento así de bueno. Em, y me acuerdo que mi profesor tiene un apartamento en Charlottenburg, en Berlín, bien largo, grande. Y la sala donde él da clases es al principio del apartamento. Y el apartamento es largo y él fue a la cocina a hacerme un café y a traerme el café. Y yo, mientras tanto, estaba calentando. Estaba tocando, ¿no? Y cuando él regresa, él me dice, quédate con el instrumento. Quédate, porque él me dice, aquí no suena mucho, pero en la cocina el piso vibraba.
Porque es como que los instrumentos son como, o sea, es como un terremoto. Es un amplificador. Ajá, es como el terremoto tiene el epicentro aquí, pero el desastre lo hacen por allá. O sea, la vibración viaja. O sea, muchas veces me Nunca pasa había pensado en ese ejemplo. como cuando el instrumento está como muy nuevo, uno siente que está aquí, no, por lo menos yo toco y siento que el sonido no sale de la boquilla, no sale sino que está ahí atrapado. En cambio, agarras un instrumento, digamos que no está mejor, pero está más abierto, resuena más o qué sé yo, y sientes que, yo le digo mucho a mis alumnos, siente que el salón es una pecera y que tu sonido es el agua que la llena. Tienes que llenar el... Ajá, tienes que llenar el recinto donde estés. Entonces yo le digo, piensa que estás en una pecera y que estás llenando esto del agua de tu sonido. Y cuando agarro un instrumento me gusta sentir eso, pero si siento que está como muy prensado, muy atrapado, No. ya digo, tendrías que probarlo más, porque ahí quiero preguntarles algo. ¿Ustedes sienten que hay que abrir los instrumentos? Hay que... Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo harías con un 100%. clarinete? Bueno, los clarinetes está lo delicado de que se pueden rajar, se pueden abrir, se pueden partir. ¿En serio? Porque, claro, un instrumento De la sonoridad. de lo nuevo. Lo que pasa es que le pones una vibración. Esos instrumentos los fabrican, claro, los prueban cuando los montan y eso, y están ahí, guardados, como si estés tú durmiendo. Y tú lo pruebas a tu instrumento, tal, este me gusta, pero tú sabes siempre que cuando tú trabajas un instrumento correctamente, no puedes agarrarlo y meterle, venga papá, 5 horas el primer día. Porque la vibración de la madera, como no es una pieza uniforme, la vibración entre las piezas puede ocasionar que la madera del clarinete se fracture. Se raje. Si hay una burbuja de aire, lo que sea, en vez de esa burbuja de aire salir, tú no vas a ver una burbuja en el clarinete, pero que ese aire que queda en la madera salga tranquilamente, va a entrar vibración muy fuerte y puede rajar, partir la madera. Wow. Nosotros poco a poco, al principio tú lo tocas simplemente para que la madera se habitúe a la vibración y el movimiento, y cuando ya pasas esa etapa, puede pasar. Yo he visto gente que se le ha rajado el instrumento a los 4 años. Fue como que, ¿what? O sea, puede pasar. Pero cuando tú llegas a ese punto, tú comienzas a trabajarlo, a tratar de expandir el sonido, forzar un poco para que todo el instrumento vibre uniforme. Y cuando tú consigues esa vibración uniforme, es que tú tocas y es, gracias Dios, porque sientes que, y es un muro, es algo que tú empujas el aire delante de ti, mientras que el instrumento está nuevo, tú sientes que es como que es más cilíndrico, es más, hay que hacer fuerza para que el sonido viaje lejos. Yo pienso que, por ejemplo, los metales también pasa, que el metal Sí. poco a poco logra vibrar más todo el metal junto, y eso produce una sonoridad mucho más grande. En los metales pasa que la saliva y, claro, la corrosión interna del instrumento la vas moldeando, o sea, el instrumento se adapta a la forma tuya de tocar, porque la forma tuya de tocar, de soplar, va a impulsar esa saliva a través del instrumento y va a hacer que se corroba en ciertas partes. Claro, y permite que el aire viaje. Y de una manera entonces, más claro, fácil. ya te vas acostumbrando porque ya hay partes donde el aire va a viajar de cierta forma, o sea, va a mover de cierta forma, por eso no hay dos instrumentos iguales. Ya. Y por eso se sienten distintos al tocarlo, porque claro, tienes que darle el rodaje. Claro. Por lo menos lo que pasa mucho en los cornos es que alguien que toca cuarto corno grave en la orquesta durante mucho tiempo, o por lo menos yo que toco corno agudo, que a mí en realidad yo toco los dos, pero para hacer solo horn tienes que ser siempre más agudo. Los cornos graves tienen en sus cornos, tienen el sonido en el grave más abierto, porque claro, están todo el día tocando allá abajo. Y mi corno es quizás más fácil en agudo, porque yo estoy casi todo el día tocando allá arriba, aunque trato de estudiar todo, pero los solos de orquesta, los conciertos solistas, cosas así, es allá arriba. Entonces a veces hacemos la broma como que tú me das tu corno y yo te lo abro en el registro agudo. Y yo te doy el mío y tú me lo abres en el grave. Hablando de registros, por cierto, yo soy muy poco conocedor del corno, pero es uno de los instrumentos con registro más amplio que hay. Sí. ¿No? Es impresionante La cantidad de octavas. el que octava que tiene. Sí, es impresionante. Porque Nosotros tenemos 4. La quinta octava ya es una cosa que en algunos casos del repertorio, pero muy escasos. O sea, nosotros podríamos llegar a 5. 1, 2, 3. No, 4 octavas. Y un poquito para arriba. Pero jamás vas a conseguir una pieza que arrancas abajo en la cava y terminas
Pero Con ese ustedes sonido pueden totalmente tener... Nosotros tenemos, a ver, de, de registro usable, que es como el que se basan los compositores. Bueno, los modernos no, los modernos ya se le va la olla, se le va la cabeza. En teoría tendría que ser 4, pero se extiende tanto que ya podemos hacer 5, 5 y media. Y justamente los cuartetos de corno funcionan también porque tienes las 4 voces, bajo, tenor, soprano, alto, en un solo instrumento, sin tener que o sea, puedes tocar todo en un solo instrumento sin tener que tener, por lo menos las trompetas tienen trompeta mi bemol, piccolo, fliscorno. O como nosotros, clarinete bajo, clarinete piccolo. Bueno, esas cosas. bueno, a mí me parece, no porque sea chelista, pero ningún ensamble de solo violines, o de solo violas, o de solo contrabajos va a sonar también como un ensamble de solamente chelos. Porque tienes El registro para es mí muy importa- amplio. el grave Puede sonar es- tan el grave, le da la muy vida, importante, es muy importante. puede sonar tan grave como un contrabajo, o puede sonar tan agudo como un violín. Puede sonar como una viola. Ese es súper importante. Para mí, en todos los ensambles, que por ejemplo, sin denigrar ningún ensamble, es una formación que para mí, a mí no me gusta personalmente, es, por ejemplo, el cuarteto de flautas. Hay obras muy bonitas, pero siempre es un registro súper cerrado, porque aunque le pongas un pícolo, la flauta bajo no tiene la fuerza Ujú. en el grave que puede El tener un grosor. clarinete bajo, que puede tener un cello, Mm. que en el caso del quinteto de metales puede tener la tuba, que cuando tienes esa fundamental lo suficientemente amplia, Haces que todos los demás todos los brillen más. tienes mucho más armónicos Sí. hacia arriba. Le das un colchón armónico. Pero yo pienso que, o sea, ustedes pensarían, una pequeña pregunta que les hago, chicos. ¿Ustedes pensarían que de verdad tocar una marca o una otra, o un modelo, o los instrumentos de un luthier o de un otro, podría influenciar en si eres mejor o, o menos bueno músico? No sabría O cómo rendir decirlo. menos. O rendir menos. A ver, yo diría que depende del instrumentista. Es como, si te queda incómodo, es como los zapatos. Si el zapato te queda incómodo, no vas a poder ni caminar 100 metros porque te lo vas a querer cambiar. Sí, te vas a sentir mal. Pero si te queda cómodo y te da todos los beneficios, ahí, en ese caso sí. Pero como lo decimos nosotros en el argot popular, todo está de la boquilla para atrás. O sea, yo siempre he querido preguntarle eso a alguien de cuerda, pero, o por lo menos yo siento que los pianistas, el sonido es un poquito, o sea, lo veo como un poco shade, ¿cómo se dicen? Es una pena, ¿Es una pena? porque ellos siempre tienen que ir a los lugares de concierto a tocar con el piano que esté. Tocan siempre con un instrumento diferente. Y Y eso me entonces- parece psicológicamente difícil, chavo. Y claro, la Los sensación contrabajistas a veces también. también. Pero entonces yo siento que los músicos de viento, nuestro sonido es como más nuestro. O las cuerdas, bueno, el contrabajo también. Porque siento que para las cuerdas necesitan mucha más ayuda del instrumento, de que el instrumento de verdad, porque siento que las cuerdas van a vibrar hasta un punto, pero si la caja sonora del instrumento y tal no da más, de verdad no va a dar más. Pero en cambio nosotros, como los vientos, como que lo podemos forzar más hasta que nos dé los resultados que queremos. Por eso te quería preguntar, ¿tú sientes que sea así? Es que te voy a dar una analogía. Es como que quieras conducir un Ferrari en las calles de Mantua. ¿Entiendes? Ujú. O como si quieras conducir un Fiat Uno. Mantova, ciudad italiana. O como si quieres conducir un Fiat Uno en una pista de NASCAR. O sea, todo depende. ¿Entiendes? Todo depende del contexto. Y yo pienso que también lo que sí, yo siento que sí hace la diferencia si ya lo probaste. Digamos, un caso. Si ya probaste o si tuviste la fortuna de tocar un par de semanas con un instrumento bueno y con un arco bueno, No te quieres ir ni para atrás ni por nada. por X, Y, Z regresas a la opción más humilde, te va a obligar a sacarle más color, ¿entiendes? Al instrumento. Porque eso sí, hablando de la facilidad, yo fue lo que sentí, por ejemplo, con ese arco que toqué 2 semanas o una semana y media, hace poco. Yo sentí que hacer dinámicas con ese arco
era mucho más fácil. Sobre todo porque era un arco un poco más ligero. Y yo tengo bastante peso. Entonces, ese arco más ligero me permitía como con mucha más facilidad. Con el arco que tengo, que es un poco más pesado, tengo como que quitar, ¿sabes? Si quiero Claro. hacer más piano, si quiero hacer más cosas que sean un poco más con Te aire. da más con- Si flexibilidad. tuviese la oportunidad de decirte, tengo el dinero y me lo compro. Yo me compré ese Claro, arco. porque te permitiría, o sea, es mi punto de vista diciendo que yo soy Carlos. Lo podría hacer porque con la técnica que yo desarrollé tocando con un arco más difícil entre comillas, es súper relativo, con este arco que para mí es más fácil, tendría la posibilidad de hacer 1.000.000 más veces de colores. Y sobre todo cuando, por ejemplo, cuando vas ya a un nivel mucho más picky, ¿cómo se dice? Como más exigente, Sí, más más son refinado los detallitos. con ataques y sobre todo los graves en los instrumentos. En el cello, por ejemplo, son un tema también porque las cuerdas graves toman un poquito más de tiempo en reaccionar Ujú. y las cuerdas agudas son más rápidas, la reacción es mucho más rápida básicamente lo que hace un instrumentista de cuerda cuando pisa es cortar la cuerda, la haces más corta, mucho más corta, mientras más corta, más aguda. Claro. Entonces, las cuerdas graves necesitan como más peso, menos velocidad, es toda una ciencia. Entonces, yo sentí que, wow, con ese arco me obligaba a hacer todo técnicamente perfecto, pero cuando lo hacía, funcionaba. Claro. Fue una sensación brutal. Y eso es exactamente lo que pasa con mucha gente que me dice, pedí un Alexander y es que va mal, va muy mal. Y es como que no, el instrumento te obliga a tocarlo de una forma. Pero si tú no eres flexible, el instrumento te la va a jugar mal. Tú te tienes que adaptar primero. Es como tú dices, como si yo toco de la otra manera, no suena igual. Pero si lo toco como el instrumento me lo pide, Ujú. te da todo y es como mucho mejor. Y es lo que siento yo también con los cornos. Y es lo que yo me digo también que es importante. Nosotros, por lo menos en el caso de los vientos, que tienes la oportunidad de probar los instrumentos antes de comprarlo. Cuando llegas a un cierto nivel, la gente no te puede estar probando los instrumentos. Ay, no, me lo escogió. Mi profesor. Voy a comenzar máster, perdón, y me lo escogió el solista de tal orquesta en Francia. No, Eso a no él le va a funciona, servir de chamo, una porque manera. él le va a servir un instrumento de una manera y a ti de otra. Tú no tienes la misma boca que él, los mismos dientes que él, la misma En morfología. el caso de nosotros, el largo, el Claro. peso de las Y es extremidades. importante que tú pruebes tu instrumento porque eres tú que lo va a tocar. Como con las boquillas, no, mi profesor me escogió esta boquilla. A mi opinión, eso no funciona. Tiene que ser una vaina confeccionada. Si tú vas a donde un... Eso es súper Tú puedes comprarte personal. un traje en H&M, pero si tú vas a donde un sastre que te lo confeccione y que te lo haga a tu medida, Claro, sobre Es todo como- el precio que pagamos nosotros los instrumentos no es porque, o sea, la diferencia estará cuando tú compras un clarinete, en el caso del clarinete, aquí sí me va a permitir hablar un poco de marca, un clarinete de estudio, un Yamaha de estudio que cuesta 1.000 euros de instrumento que te puede durar un tiempo. Ahí de verdad no vale la pena mortificarse a probarlos. Porque van a ser son casi todos prácticamente casi igual. todos prácticamente iguales, porque son casi a 100% hechos de una manera industrial. Instrumento muy bueno para comenzar, te ayuda a desarrollar muchas cosas, pero tampoco hay que ponerse con pasiones. Cuando tú llegas al nivel, por ejemplo, como el que estoy yo, como estamos con mi cuarteto, que tenemos los instrumentos de una misma marca, yo tengo hace poco, me compré mi clarinete bajo. Yo pagué mi clarinete bajo 11.000 euros. Yo pedí un crédito, estoy pagando un crédito para poder pagar mis instrumentos. Y, y claro, yo cuando fui yo probé 9 clarinetes bajos. 9. Probé campanas, probé vocales, tudeles, porque ninguno, o sea, todos son exactamente el mismo modelo, a números de serie casi que consecutivos los unos de los otros. Y todos eran diferentes y todos tenían su personalidad. Y yo escogí el que para mí me convenía más, con el vocal que para mí me convenía más, con la campana que para mí me convenía más. Si mi profesor, que toca clarinete bajo excelentemente bien, a él le gustó, me dijo, si yo me llevara uno, me llevara este. Pero él me dijo textualmente sus palabras en español, porque él aprendió a hablar español viendo Narcos. Él me dijo, y lo habla, chamo. Lo peor es que lo habla. Me dijo, te suena a culo. Así me lo dijo. Este instrumento a ti te suena feo. Y es verdad. Y a él le sonaba increíble. Y a mí me sonaba mal. Y el instrumento que a mí me sonaba enorme, mi instrumento tranquilo, él dice, a mí me cuesta aquí. Y para mí eso era, ¡ah! Ahí está la prueba que no sirve de nada que yo te escoja tu clarinete bajo. Es como yo le digo a la gente,
Si tú te vas a gastar 9.000 euros en un corno Alexander, o el que sea, Comfort, Klaus Fea, Ojalá fuese así de todo barato el- comprarse un chelo bueno. si te vas a gastar esa cantidad de La dinero, botella. Barato. si te vas a gastar esa Chamo, cantidad de si yo dinero, quiero... Perdona, ya te dejo terminar tu idea. Si yo me quiero comprar un instrumento que es que yo Para toda la vida. de 25.000 euros no bajo. Más el arco, que son de 5.000 a 10.000 euros también. Sigue. Bueno, deprimámonos todos, lloremos un poquito por el precio de la chela. si te vas a comprar un instrumento de ese precio, o sea, busca venir o sea, no dejes que te lo envíen, no dejes que te lo envíen, te van a enviar seguramente pedo, ¿no? el instrumento que todo el mundo ha ido a probar y nadie lo ha cogido en la fábrica, y ese seguramente es el que te van a enviar, porque es así. Claro. La fábrica, sea la que sea, no va a perder, por muy buena que sea. El instrumento seguramente es excelente. Pero si no pasa si no encaja ¿cómo se llama? En tu forma de tocar, vas a perder ese dinero y lo vas a vender a los meses. Gástate un poquito más, trata de ahorrar un poquito más y ven a probarlo. O sea, tienes que venir a probarlo y no te vas de la fábrica hasta que tú digas, no me voy de aquí hasta que me saques uno que me sirva. Claro. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho, sonaría unos clarinetes, que es una marca que se utiliza mucho en Venezuela, que se llama Rossi. Una marca Yo argentina, creo que lo conocí. chilena. El señor estuvo en Venezuela. Sí, ¿no? él fue clarinete solo de la Sinfónica de Venezuela. Ya. Y a mí me gustan mucho esos clarinetes, me gusta mucho el sonido, pero aquí en Europa no hay ningún sitio donde tú puedas probar más de 2 de esos instrumentos. Perdóneme la mala habla, pero ni de vaina. Eso Me era compré lo un que instrumento eran en una las sola, partes, en una sola pieza. una sola pieza. Y son increíbles, a mí me gustan, me parecen, no, increíbles, me parecen muy buenos instrumentos. O sea, a mí de que esta marca es mejor que esta, no estoy de acuerdo con eso, porque a mí hay, por ejemplo, en la marca que yo toco me gusta este modelo y este modelo. En la marca que es la competencia directa en Francia, Buffet Crampon, hay un modelo que me encanta. Pero, o sea, no es lo que prefiero, pero me gusta mucho. Hay otro modelo que me parece bien. En los Yamaha hay uno de los modelos profesionales que, chamo, yo lo probé y me quedé como que apretaron. ¿Qué es esto? Vale, muchachos. Hubieran hecho este clarinete hace 5 o 6 años y yo seguramente hubiese comprado este clarinete. Igual los clarinetes, unos clarinetes canadienses que se llaman Vacuum. Igual, tengo unos clarinetes ahorita a un nivel de desarrollo monstruoso, pero los precios están completamente fuera de mi presupuesto. Así que decirte, nosotros en nuestro caso, no, esta marca es buena y todo lo demás es malo. ¿Qué pasa? Yo conozco gente que saca esos discursos y me parece muy chimbo. En el sentido que no, esta marca es buena, yo trabajo con esta, todo lo demás es malo. Yo no quiero aquí nadie que toque ese instrumento. ¿Para qué vas a venirme con ese clavo? Ponlo, utilízalo de lámpara. Es muy triste porque cada persona es completamente diferente y de verdad cada quien conseguirá zapato a su pie. Ujú. Pero hay que poder tener la oportunidad. Yo tuve suerte de ir para París, chamo. Me acuerdo de Y una... poder probar todo. Y no compren instrumentos porque se ven bonitos. Mi profesora... Eso es importante. No compren instrumentos porque todo el mundo los compra. Me compré un corto porque es verde. Me combinaba con la ropa. Bueno, no. sí, no Mi te primera, compres corno verde. mi no te primera compres corno profesora verde. de cello es una cubana que vive muchos años en Venezuela y estudió en Rusia y me encantan las expresiones a veces porque ella me decía, a veces tú vas a conseguir un león sin pelo. Y es verdad, en la cuerda también pasa mucho. También pasa mucho de que hay instrumentos que a lo mejor no están valorados No valen nada. muy caros, no tienen un precio. Pasó que yo le ayudé a una amiga a escoger un violín en Berlín, en lotería, y son instrumentos que traen de Rumania o traen de otros países de Europa del Este, ¿no? Y los revenden acá. Y el instrumento le costó 2.500 euros. Por un instrumento de cuerda, chicos, eso es nada. Y violín. Entonces, bueno, ella tocaba en una orquesta amateur y el director de esa orquesta es un segundo violín de la Filarmónica de Berlín, se llama Stanley. Y ella le dice, eso fue una de las actividades que hice cuando yo estaba estudiando alemán en Berlín. Iba a tocar a la orquesta amateur de ella y era chévere porque era un espacio donde podía practicar alemán. Y la esposa de él también estudió cello en Basel y tocaba con ella en el atril. O sea, y yo de hecho conseguí el número de mi profesor a través de él. Qué genial. Porque su hijo veía clases con él de cello. Y él probó el violín y
Lo probó y tocó, imagínate, un violinista de la Filarmónica, le tocó todo. Y él le dice, ¿cuánto te costó? 16.000, 17.000. Y así, no te imaginas la cantidad de casos que hay de instrumentos que no tienen el valor en papel, pero tienen el pedigrí. pero suenan muy bien. Por eso te digo que yo creo que el mundo de los vientos y el mundo de la cuerda es una completamente cosa diferente. completamente diferente. Sí. Bueno, muchachos. Bueno, imagínate, rapidito, antes de terminar, imagínate si ya entre la madera y los metales hay un universo. Yo y creo que somos instrumentos de viento. Júpiter, Saturno y Marte. 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 Bueno, muchachos, para ir acabando, conclusiones finales. Yo pienso que, de verdad, es importante también saber a qué nivel te encuentras y no malgastar el dinero. Cómprate un instrumento que te permita evolucionar, que te ponga en dificultad, pero no demasiado. Por favor, no compren los instrumentos en internet. No compren instrumentos Jamás. usados sin Si no los probarlos. pruebas. Y tampoco confíen, no, porque me lo está vendiendo el solista de la orquesta ya. No sabes si el solista de la orquesta ya Destruye los instrumentos. sí, o tiene mala higiene y los rotores están roídos o qué sé yo, o te lo quiere vender porque él sabe que tiene un defecto. Pruébalo. O Ante la duda, instrumento que todo conseguí en pruébalo. eBay, que de repente puse un instrumento robado, lo que sea. Pasa Pasa mucho. Pasa, es muy triste y por favor traten de hacer lo posible para probarlos ustedes mismos. ¿Sabes lo que pasa mucho a veces? Que los cornos los dejan caer, se golpean y están... Si la campana de un corno se dobla mucho, pierde la tensión. Es como... La campana debería sonar como una campana de iglesia. Plum. Pero cuando pierde la tensión que tiene el metal doblado, El claro. metal doblado suena Suena seco. no tiene... Porque perdió la tensión. Y si la vuelven a aplanar... No es lo mismo. No es lo mismo. Es como nosotros cuando se rajan los Y instrumentos. entonces a veces venden los cornos o las campanas así, las mandan a reparar, que no se vea, las mandan a relaquear y tal. Bueno, en los instrumentos de cuerda depende de la restauración. Si la restauración es muy buena, No pasa nada. o depende del sitio donde se fracture. En los lados. Pero si se fractura en En un la sitio tabla. donde esté el alma, por ejemplo, eso ya es... Ahí no hay... Mi conclusión final es, estudien. Independientemente del instrumento que tengan, tienen que estudiar. No es una excusa. El caballo no hace el jinete. ¿Cómo se dice? No es la flecha, es el indio. Sí, también. Bueno, muchachos, nos vamos. Pasen un buen día, chicos. Y como tenemos la costumbre de decirles, se me cuidan el dulce. Cuídense el dulce y Carlitos, que no le caigan, ¿qué? Hormigas. Nos vemos. Chao. Chao.